noches para todos ustedes. Que el poder del Espíritu Santo nos dé una gran bendición en esta hora. Vamos a rogarle, por favor, que inclinen su rostro para orar. Oremos. Poderoso Padre que mora en el cielo, digno eres de recibir suprema alabanza. Amén. En esta hora te agradecemos la vida y la salud. Amén. Agradecemos este lindo privilegio de hablar en tu nombre. Amén. Te rogamos que tu Santo Espíritu tome control de cada mente, cada corazón en esta hora. Amén. Y los que nos escuchan a través de las redes sociales, oh Padre, te suplico, y que nos miren, pueda tú bendecirlo conforme a tu voluntad. Amén. Y que este mensaje sea de grande bendición para ellos y para su familia. Amén. Y que tomen decisiones de vida eterna. Amén. Y a los que estamos aquí, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El ser humano tiene muchos tipos de temores. Temor a perder su vida, temor a enfermarse, temor a perder un ser querido. Y también el ser humano tiene un gran temor. Dicho de otro modo, tiene miedo, pero miedo a la muerte. Hay algunas personas que esta tarde tenía que verme con ella en sus hogares. No me fue posible porque se me fue el tiempo. Pero todavía tenemos toda la semana, a partir del martes. El pastor y yo nos hemos acordado para visitar a muchas personas y orar también con algunas que otras. Así que no se desesperen, por favor, tengan un poquito de paciencia. Yo llegaré en el nombre de Jesús. Perdóname, las personas que me estuvieron esperando, el tiempo no me balcó para visitarlo a todos. Pero si Dios quiere, le visitaremos en esta semana. El ser humano tiene temor a la muerte. El hombre no quiere morir. De hecho, el hombre hace cualquier cosa cuando se ve frente o al borde del precipicio de la muerte. El hombre se aferra a cualquier cosa para no morir. Eso es algo que Dios mismo ha puesto en nosotros. De hecho, tú y yo no fuimos creados para morir. Tú y yo fuimos creados para vivir eternamente. Amén. Entró el pecado en el mundo, entonces nosotros morimos. Pero Cristo Jesús vino, entregó su vida en la cruz del Calvario y deshizo las obras de Satanás y nos ha otorgado vida eterna de nuevo de manera gratuita. Amén. El que no quiere vida eterna es aquel que no busca a Jesús. La vida eterna es totalmente gratuita. Esta noche nos detendremos en el libro de Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Y dice la palabra de Dios allí, en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. La palabra de Dios dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de ¿qué cosa? De llagas. Y deseando
saciarse o llenarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado ¿por quiénes? Por los ángeles, ¿dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el mendigo y fue sepultado. Ahora dice el versículo siguiente: en el infierno alzó, ¿qué cosa? Sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando, si alguien pudiera arreglar, no creo que la pantalla, ¿no? Porque eso estaba bien en alineamiento anoche esto, y que los textos se veían nítidos. Y alguien venga y nos ayude con esto para que se pueda ver mucho mejor los textos bíblicos, por favor. Entonces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy, ¿qué cosa? Atormentado en esta llama. Seguimos. Lo están tratando de arreglar, ¿verdad? Si usted se fija, el texto sale de la pantalla, no está en la pantalla completa. Pues entonces seguiremos avanzando. Y dice la palabra de Dios: él gritó, llamando Padre Abraham, ten misericordia de mí, que envíe a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, dice acá el versículo 25: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es desconsolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y nosotros, de manera los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 29, dice la Biblia: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta parábola ha dado mucho dolor de cabeza a muchas personas. Muchas personas han entendido que esta parábola hecha por Cristo Jesús es algo que ocurrió de manera literal. Que efectivamente piensan alguna persona, por eso existe la teoría de que las personas creen que si una persona es buena, esa persona muere, inmediatamente esa persona pasa al paraíso, a la gloria, a disfrutar la gloria eterna ya en el cielo. Y si esa persona es mala, que pasó 2 o 3 años tomando alguna copa de alcohol o viviendo una vida un poquito lejos de Dios, y entonces si esa persona muere, la gente entiende que inmediatamente morir esa persona viaja inmediatamente al infierno. Por esa parábola. Una parábola es una ilustración, es simplemente una metáfora, tiene una lección, pero no en sí de que la parábola puede enseñar una doctrina. La parábola no puede enseñar doctrina. Jesús quería dar una enseñanza moral. Nada de esta parábola es
cierta de que las personas al morir inmediatamente pasan a la gloria. Además, otra incoherencia que presenta es que Abraham está para allá esperando a todo lo que son, de hecho, pobre y cristiano. Entonces cuando mueren, pasen entonces al seno de Abraham. Entonces el seno de Abraham tendría que ser bien grande para recibir a todos los redimidos cuando mueren. La Biblia explica claramente cuándo es que el ser humano recibe la recompensa de la vida eterna y la muerte eterna. Ahora, como Jesús hizo la parábola, Jesús mismo tendrá que explicarnos a nosotros cuándo es que el ser humano recibe la recompensa de la vida eterna o la muerte eterna. Otra cosa es que si al morir el cristiano pasa a la gloria, a disfrutar la vida eterna, y entonces el que no es cristiano muere y va al infierno para quemarse y quemarse eternamente según la teoría, ¿para qué entonces Jesús va a volver por segunda vez? ¿A buscar a quiénes? Sería bien Jesús esperar que todos los cristianos mueran y vayan derechito a la gloria, y todos los que no son cristianos mueran y vayan todos al infierno, y ya él ahora ese viaje de venir por segunda vez. Bueno, como Jesús fue que hizo la parábola, debemos entonces preguntarle a Jesús cuándo es que el cristiano recibe la recompensa de la vida eterna, y cuándo aquel que no es cristiano o aquella que no es cristiana recibe la recompensa de la vida, de la muerte eterna. Vida eterna para el que es cristiano y muerte eterna para aquella persona que no decide servir a Jesús. Por esa razón, nos criamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 27. Fíjese usted lo que dice Jesús al respecto de cuándo la persona recibe la recompensa de la vida eterna o la muerte eterna. El libro de Mateo, capítulo 16, versículo 27. Antes de explicar completamente lo que ocurrió allí en esa parábola, y dice la palabra de Dios en el versículo 27: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Es decir, que la recompensa no se recibe al morir, sino Cristo Jesús dice que la recompensa se recibe cuando ¿qué? Cuando Él venga en gloria por segunda vez. La Biblia es clara, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará. El verbo pagar está en el futuro, a cada uno conforme a sus obras. Por lo tanto, nadie está en un supuesto infierno al morir, nadie está en la gloria, mucho menos al morir. Porque Jesús está diciendo que la recompensa no se recibe al morir, que la recompensa se recibe cuando Él venga en gloria por segunda vez. Alabado sea Jesús. Amén. Consultemos otro texto más de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Veremos lo que dice Jesús respecto a los acontecimientos futuros. Mateo capítulo 25, versículo 31, dice la palabra de Dios allí en adelante: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice la Biblia en el versículo 33: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos lo pondrá a su izquierda. Dice la palabra de Dios. O sea, las ovejas son consideradas las cristianas, los cristianos son considerados ovejas. Los cabritos son aquellos que no son cristianos. Dice la palabra de Dios que Jesús lo pondrá a su izquierda. Y entonces la palabra de Dios nos dice claramente lo que Dios va a hacer con ellos.
Y dice el versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, y estuve desnudo, me cubristeis, enfermo, me visitasteis, y en la cárcel me vinisteis a mí. El versículo 37 dice la Biblia, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento te sustentamos? ¿O sediento te dimos de beber? Y el siguiente texto dice, ¿cuándo te vimos huésped? ¿Y te recogimos? ¿O desnudo te cubrimos? Sigue diciendo, ¿o cuándo te vimos enfermo en la cárcel te vinimos a ti? Fíjese lo que dice la Biblia. Respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Y fíjate, entonces dirá también a los de la izquierda, que estarán a la izquierda, apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y quién. El fuego del infierno no fue preparado para los seres humanos. Dice la Biblia claramente, dice Jesús, que ellos irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No fue hecho, dije, el fuego eterno para los seres humanos, fue para el diablo y sus ángeles. Ahora, ¿por qué los seres humanos serán quemados aquellos que no deciden obedecer a Dios? Porque se unirán a Satanás en su rebelión contra Dios. Es decir, la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree, ¿qué cosa? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, Cristo Jesús le ofrece vida eterna al ser humano. El ser humano dice, no quiero vida eterna, quédate con tu vida eterna para allá, yo estoy muy bien como estoy, un poquito de baile aquí, un poquito de baile allá, mi vida está mejor así, no hay problema. No quiero ser perdonado, no quiero ser limpiado. Entonces, si usted no quiere ser limpiado, pues Dios tendrá que dejarte tranquilo para que tú entonces pagues por tu pecado. Porque Cristo Jesús ha cargado todos los pecados de la humanidad para que entonces la humanidad no tenga que pagar la culpa. Si entonces el hombre o la mujer no quiere que Jesús cargue con su culpa, pues entonces tendrá que pagar por él. La palabra de Dios es clara. Es clara que cualquier niño puede entender la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces Jesús ha dicho que la recompensa se recibe al morir, ¿verdad que sí? No se recibe al morir. La recompensa se recibe cuando Jesucristo venga en gloria por segunda vez. Fíjense ustedes cómo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, cómo los discípulos pensaban. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 17. Fíjese usted cómo dice la palabra de Dios allí. 1 Tesalonicenses, aquí está. Versículo 13, del primer versículo arriba. Aquí está. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Versículo siguiente. Porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Fíjate lo que dice. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mira lo que dice el texto, claro. El apóstol Pablo está diciendo que Cristo Jesús vendrá y llamarán los muertos por su nombre, se despertarán para vivir eternamente. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora hay algo muy interesante en este texto. Es que la Biblia también muestra que ni
porque cuando Cristo venga en gloria por segunda vez, va a haber cristiano vivo, va a haber cristiano muerto, va a haber personas que no son cristianas vivas, personas que no son cristianas muertas. Es decir, que no Jesús va a venir y la tierra va a estar vacía, no. Va a haber cristianos vivos en la tierra, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Luego nosotros los que vivimos, es decir, cuando Jesús aparezca en gloria por segunda vez, va a haber cristianos vivos. Y el apóstol Pablo dice más: los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados para recibir al Señor. Y dice en el texto anterior, es que ninguno de los que están vivos van a ir primero que los que están muertos. No va a haber una desaparición de los cristianos vivos, no. Todo el mundo, si usted se fija en el texto anterior, príncipe de la cabina, en el texto anterior claramente lo dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que los que están vivos, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de mando, con trompeta de los descenderán del cielo, los muertos resucitarán primero. Luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados. No van a ser primero los vivos que van a ir primero, porque si usted, hay un adagio que dice: el que llega primero o algo así bebe agua limpia. El que llega primero bebe agua limpia. Pero en el reino de Jesús no ocurre eso, porque no hay ese asunto. Cuando Jesús venga, los cristianos, tú y yo estaremos vivos. Yo creo eso. Entonces Cristo aparece en gloria y estamos con la algarabía, con el gozo. ¡Wow! Por fin ya saldremos de esta tierra. Y de buena primera, Dios llamará a los muertos. Cuando los muertos son levantados, transformados toditos nosotros en un abrir y cerrar de ojos, todas aquellas personas enfermas tendrán salud eterna. Todos nuestros seres amados que tuvieron una enfermedad, o alguien era cojo, alguien le faltaba un ojo, todo nuevo para la gloria de Dios. Todas las personas adultas que no podían caminar temblando, todo el mundo derechito y nuevecito, para vivir una eterna juventud. Aleluya. Amén. Entonces, amados míos, la palabra de Dios es clara. Entonces, cuando Jesús venga en gloria por segunda vez, va a haber cristianos vivos. Y los cristianos vivos no van a ir primero, van a esperar que todos se despierten, para que juntitos vayamos a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. La Biblia dice entonces que los muertos no están en ningún lugar. Ahora, es necesario ver lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. La Biblia dice que polvo eres, ¿y qué cosa? Y al polvo volverá. Además, cuando Dios hizo el hombre en el Edén, Dios hizo un muñeco de barro. Entonces ese muñeco, Dios le sopló aliento de vida. Ahora, antes de Dios soplar el aliento de vida a ese muñeco, ¿dónde estaba ese muñeco? En la tierra, no estaba en ningún lado. Dios hizo un muñeco de lodo y estaba ahí tieso ahí. Usted le daba bofetada, lo llamaba, le ponía nombre, ahí se quedaba. Entonces ese muñeco no tenía vida. Para que ese muñeco pudiera tener vida, Dios le inyectó el soplo de vida. Entonces se incorporó y fue un alma viviente. El alma viviente soy yo. El alma viviente eres tú. Ahora, antes de Dios soplar el aliento de vida en la nariz de ese muñeco, ¿el soplo podía hacer algo por su propia cuenta? No, el soplo no piensa, el soplo no anda, el soplo no camina, el soplo no tiene inteligencia. El soplo de vida es poder de Dios. Sale de Dios, tiene vida, porque aún la palabra de Dios sale de la boca de Dios, hace lo que Dios quiera y no regresa a Dios vacía. Entonces al soplar Dios, entonces el hombre se incorpora. Y cuando el hombre muere, tiene que ocurrir lo inverso a lo que ocurrió al principio. Soplo de vida quitado, y ya el polvo vuelve a la tierra, como dice la Biblia. Y el polvo se torna a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y dice el texto siguiente: vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Ahora, los apóstoles, Cristo Jesús dice que la recompensa se recibe cuando Él venga en gloria. Los apóstoles pensaban lo mismo. Ahora, el sabio Salomón nos dice a nosotros que el polvo regresa al polvo y el soplo regresa a Dios.
dicen, me salió muerto, me habló, me dijo, era mi papá, era fulano, yo lo vi claramente. ¿Quién fue que me salió entonces? Los muertos no salen. ¿Los muertos piensan? No. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, 5 y el versículo 6. Fíjate lo que dice el sabio Salomón. El sabio Salomón era cristiano. El sabio Salomón esperaba en la venida de Jesús, esperaba en la resurrección. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Cuándo hay esperanza? Cuando estamos los vivos. Cuando uno se está vivo. Ahora, porque mejor es verlo vivo que león muerto. Y fíjate lo que dice, porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos, ¿qué cosa? Ni tienen más paga, porque su memoria, ¿qué ocurre? Es cuestión de olvido. Vamos a ver si el que amaba a su hijo, su esposa, sigue amando. Mira acá lo que dice la Biblia. También su amor, su odio, su envidia, ¿qué pasa? Feneció. ¿Qué es un fenecido? Un muerto. Entonces, ni tiene ya más parte en el siglo ni en todo lo que se hace. ¿Dónde? Debajo del sol. Es decir, que los muertos no piensan, no saben nada. Dice el sabio Salomón, inspirado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo el rico y Lázaro están hablando? Están pensando, están argumentando, están allí, mojen tu dedo. Tienen los mismos órganos físicos que tiene un ser vivo. Y dice la Biblia, hay esperanza de vida eterna, hay esperanza de aceptar a Jesús, no después de muerto. Lo pueden rezar 70,000 años. Si murió sin Cristo, se perdió. Si murió sin Jesús, se perdió. Por eso el sabio dice, hay esperanza para los que están vivos, entre los vivos. Porque si murió, ay, cuán bueno era un buen hijo, era una buena madre, un buen esposo. Sí, es verdad. Pero si murió sin Cristo, se perdió. Le pueden hacer lo que sea. Vamos a sacar su alma de pena que anda ambulando. No. La Biblia dice que no. Versículo 10. A ver si, desde el mismo capítulo, a ver si el hombre sigue pensando, sigue trabajando. Fíjate lo que dice el versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el sepulcro a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Cuando el hombre muere, los más millonarios, ¿usted ha visto a uno entrenándolo con una laptop para que chatee en el más allá? No. Ni mandar mensaje por WhatsApp en su celular moderno. No hay nada de eso. Si murió, con tierra basta. Más nada. La Biblia dice que no hay obra en el sepulcro, en el más allá. Ahora, fíjate usted que tanto los hombres y los animales tienen la misma respiración. ¿Sabían eso? Eclesiastés capítulo 3, versículos 19 y 20. Fíjate lo que dice el sabio, que el hombre y el animal tienen la misma respiración. Eclesiastés capítulo 3, versículos 19 y 20. Porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Una misma respiración tienen todos. ¿Lo ven? ¿Una misma respiración tienen qué? Todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Entonces el hombre y el animal, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo se tornará ¿a dónde? Al polvo. Es decir que los tiburones que comen la gente, los leones que atacan a la gente, las serpientes grandes, los animales feroces, entonces deberían estar en un infierno también quemándose, porque son animales malos. No, la Biblia dice que tenemos la misma respiración. Todos vamos a un mismo lugar. Todos somos del polvo. A todos regresaremos ¿para dónde? Para el polvo. Ahora queremos ver dos textos más antes de pasar a la parábola y cerrar con esto. El Salmo 115. Salmo 115, versículo 17 y el versículo 18 nos explica algo muy claro. No solamente el salmista, no solamente el sabio pensaba acerca de los muertos. A ver, ¿qué pensaba el salmista en cuanto a la vida después de la muerte? Fíjate lo que dice acá.
no alabarán los muertos a Jehová, ni cuanto descienden al silencio. El versículo siguiente dice: mas nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Dice la Biblia. El hermano Gregory murió. Ahora mismo el hermano Gregory tiene que estar en la gloria, alabando al Señor. Está bien allá. La Biblia dice no. La Biblia dice: los que alabarán a Jehová son ¿quiénes? Los vivos. Los muertos no alaban a Jehová, ni cuanto descienden al silencio. Pero nosotros que estamos vivos bendeciremos, alabaremos a Jehová desde ahora y para siempre. Los muertos no piensan. El Salmo 146, versículo 1 al 4, el salmista también nos presenta otro texto antes de llegar al libro de Lucas de nuevo, para ver algo interesante. Alaba, oh alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová, ¿cuándo? En mi vida. Cantaré salmo a mi Dios, ¿cuándo? Mientras yo estoy vivo. Y dice más: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él, ¿qué cosa? Salvación. Fíjate lo que ocurre: saldrá su espíritu, se tornará a la tierra. En aquel mismo día, ¿qué pasa con sus pensamientos? Perece sus pensamientos. Si el pensamiento de la persona perece, entonces ¿cómo el rico y Lázaro están razonando? Están pensando. Es una parábola. Una parábola es una parábola. ¿Cuál es entonces la razón por qué Jesús hizo la parábola? El libro de Lucas, capítulo 16, versículo 13, nos explica el por qué, cuál era la lección moral que Cristo Jesús quería darle a sus oyentes. Lo que ocurre es, mis amados oyentes, lo que ocurre era que Jesús le habló de lo conocido a lo desconocido. Quería darle una lección moral, porque en aquel entonces los judíos pensaban que verdaderamente las personas cuando morían iban a la gloria o iban al infierno. Existía esa corriente, se habían contaminado con esa creencia. Entonces Cristo le quería dar una lección moral. Dice acá: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y se allegará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a qué cosa, y a la riqueza. Lo que pasa es que el judío pensaba que una persona rica, una persona en salud, era una persona que merecía la vida eterna. Esa persona tenía el reino de los cielos ganado. Nadie se lo quitaba. Entonces Cristo Jesús le está diciendo a sus oyentes: la vida eterna no depende de las buenas cosas. La vida eterna no depende de la salud. La vida eterna no depende de ser buen padre o buen hijo. La vida eterna depende de la gracia de Cristo Jesús. Únicamente. Por eso le dice: ustedes no pueden servir a Dios y a la riqueza. Se creían afortunados, ya el cielo era de ellos. El contexto, Cristo muestra lo que él quería decir. Entonces, una persona pobre, una persona enferma, esa persona no merecía el reino de los cielos, merecía perderse. Lo vemos en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 3. Veremos cómo era el pensamiento del judío, cómo pensaba. Fíjate usted lo que dice la palabra. Juan capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 3. Y ahí veremos su pensamiento. Pasando Jesús, vio a un hombre ciego, ¿desde qué? Desde su nacimiento. El texto siguiente dice: y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y fíjate la respuesta de Jesús. Respondió Jesús: ni este pecó, ni sus padres, más para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. No que él pecó. Fíjate los discípulos, el concepto del judío, el concepto de su mente era de que si este nació ciego es porque él pecó, o si él no pecó, pecó su padre. Por eso creían que una gente rica, buena en salud, era una
una persona que merecía vida eterna. Pero una persona enferma era una persona que había pecado. Había pecado. Entonces, veremos otros textos más. ¿Qué nos dice Jesús acerca de la vida después de la muerte? Pero hay algo que acontece en la parábola. Es que supuestamente la gloria y el infierno están cerquititas. Porque dice el texto, dice entonces supuestamente Abraham: miren, existe una gran cima, un gran vacío entre ustedes y nosotros. Los que quisieran pasar de aquí para allá no pueden, y los que quisieran pasar de allá para acá no pueden, porque hay una gran cima. Es decir, otra incoherencia sería que el infierno y la gloria están juntitos. Ahora imagínense ustedes que mi mamá me ve a mí quemándome en el infierno y ella al otro lado de la gloria. ¿Mi mamá vivirá feliz allí? No, Señor. No es posible. No puede ser. Otra cosa es que moje la punta de su dedo y moje su dedo y refresque mi lengua, porque estoy aquí atormentado. Entonces es decir que el pobre tenía dedo. Ahora, si el infierno es tan caliente y caliente, cada vez que moje la punta de su dedo para intentar cruzarlo, se secaría. Cada vez que entra, ¡ay! Se seca. Espérate, pasaría la eternidad poniendo y sacando. Y además poner un dedo para refrescar una lengua. Eso es incoherente. Eso no es verdad. Era una lección moral. ¿Cuál era? Que los judíos pensaban que una gente rica era una persona que merecía la vida eterna, una persona que estaba en buena, el cielo, ganó el cielo. Usted se acordará en la historia de Job, cuando los amigos de Job llegó, la misma Biblia dice en el capítulo 1 de Job, que Job era un hombre justo, bueno, temeroso de Dios y apartado del mal. Es un hombre que no pecaba, o sea, ese hombre no practicaba el pecado, era un hombre santo en alineamiento y balanceo con Dios. Pero de buena primera sus amigos llegaron, encontraron a Job triste con esa llaga que tenía y le dijeron: mira, usted pecó, por eso le vino este mal. Y la palabra de Dios muestra que Job no pecó en ningún momento. Pero en el concepto judío, si tú te enfermaste, pecaste. Tú no conseguiste la casa que tú querías, tú no estás bien con Dios. ¿Tú sabes por qué te vino este mal? Mira, revísate. Eso no tiene nada que ver. Si un hermano pasa por momentos de aflicción, por momentos de dolor, es porque le ha venido ese dolor, no porque ese hermano haya pecado y empezar a hacer conjetura. Mira, hay que revisarte. ¿Qué tú estás orando? Tú estás estudiando la Biblia. Eso no tiene nada que ver. Consagrémonos y mantengámonos firmes hasta que Cristo Jesús venga. No tenemos que estar pensando que el hermano si pecó, si dejó de pecar. Dejemos entonces el juicio a Jehová de los ejércitos. Él hace los mejores juicios. Así que los discípulos y también los judíos pensaban así: si usted se enfermó, tiene lepra, está bajo maldición. Ahora, fíjate en lo que dice Jesús en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Vamos a ver si los espíritus tienen carne y hueso como los seres humanos. Lucas capítulo 24, versículo 36. Jesús ya se había muerto, resucitó y todo. Fíjate lo que ocurre aquí. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos y le dijo que paz a vosotros. Entonces ellos, espantados, los discípulos, y asombrados, pensaban que veían qué cosa. ¿Qué veían? Estaban asustados. Mira un espíritu. La puerta toda estaba cerrada, todo encerrado. Y de buena primera Cristo Jesús entró por la pared. Se asustaron. Y dice la Biblia, mas Él le dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu, ¿qué cosa? Ni tiene carne, ni tiene qué. Ni tiene hueso, como ves que yo tengo. Alabado sea el Señor. Cristo, que hizo la parábola, está diciendo que un espíritu no tiene qué. No tiene carne ni hueso. Entonces, ¿cómo el rico y Lázaro tienen dedo? Están hablando. ¿El dedo tiene hueso, sí o no? ¿El dedo tiene carne, sí o no?
Ahora, ¿el espíritu tiene carne y hueso? No, es un soplo. Por lo tanto, la gente que dice, mira, me salió un muerto, yo lo vi. No, salió un demonio. Porque la Biblia dice que los espíritus no, los muertos no salen. Pero la Biblia dice también que el demonio se disfraza como ángel de luz. Satanás, en el desierto estaba Cristo Jesús allí. Él apareció a Jesús como un ángel que vino del cielo. Pero le dijo a Jesús, si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Ahí entonces demostró lo que era él. Amados míos, Jesús dice, yo soy la resurrección y ¿qué más? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que los muertos están dormidos. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la persona? Entonces, no hay infierno. No hay ningún infierno. Donde la gente se están quemando en el medio de la tierra, hemos escuchado, hemos puesto sonido. No hay infierno en ningún lado. La recompensa será cuando Cristo venga. Ahora, no existe un infierno donde la gente se está quemando, porque nadie ha recibido su recompensa. Pero existirá un fuego verdaderamente que quemará a la persona como la arepa, porque será por arriba y por abajo, verdaderamente, porque las cavernas van a ser abiertas. Es real. Pero el mensaje de Dios para nosotros no es un mensaje de infierno, es un mensaje de tú tienes que tener tu vida anclada en Él, y cuando Él venga tienes vida eterna. De hecho, Cristo Jesús no quiere que nadie se pierde, sino que todos alcancemos arrepentimiento. Es el deseo de Dios. No tenga miedo a la muerte. La muerte es comparada a un sueño. Pero en aquel día Cristo Jesús, si alguno de nosotros dormimos, en aquel día nos llamará por nuestros nombres y nos dará una corona de la vida eterna. Nos dará un vestido blanco y tendremos un nombre nuevo que nadie conoce, y viviremos con Cristo por toda la eternidad. No hay que tener miedo a la muerte. Más bien lo que tú tienes que tener, la vida que es Cristo Jesús. ¿Hay alguien en esta noche que ha aceptado esta verdad bíblica para la gloria de Dios?